A ver, cuando se suele hablar de literatura infantil y juvenil en México, por lo general resuenan cuatro nombres: Marta Riva Palacio, Jaime Alfonso Sandoval, Antonio Malpica y por supuesto la protagonista del día de hoy, Mónica Brosson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como les acabo de comentar al principio y como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy toca hablar sobre Famosas Últimas Palabras, escrito por Mónica Beltrán Brosso o Mónica B. Brosson o Mónica Brosson, como la conozcan. Y la verdad es que lo dicho, cuando se habla de literatura infantil y juvenil en México, estos cuatro nombres resuenan bastante. Por supuesto, y como cabría esperar, hay muchísimos más autores de literatura infantil y juvenil en México que tienen obras bastante interesantes. Pero por una u otra razón, estos cuatro nombres, incluso algunos booktubers he escuchado decir que los llaman los cuatro grandes de la literatura infantil y juvenil en México. De estos cuatro autores, la única a la que no había leído fue a Mónica Brosson y hoy me arrepiento de no haberlo hecho antes. Primero que nada, ¿de qué trata este libro llamado Famosas Últimas Palabras? Pues desde el título podemos darnos una pequeña idea de lo que va a tratar, porque esto de decir las últimas palabras hace usualmente referencia a la muerte. De hecho, la propia portada invita a pensar en la muerte y no sabría explicarme exactamente por qué. De hecho, también aquí abajo en la cajita de la descripción les voy a dejar una liga para que vayan a la presentación de este libro, en donde la ilustradora nos cuenta cuál fue su proceso creativo para darle vida o más identidad a todos estos cuentos. Siguiendo con esta idea, pues bueno, en realidad Famosas Últimas Palabras es un compilado de cuentos. Creo que ya lo dije y si no ahorita me estoy repitiendo. Lo interesante aquí es que, pese a lo que les acabo de mencionar, en donde hablamos de que estos cuentos nos van a remitir a la muerte, lo cierto es que lo hace de una forma extraña y, al menos desde mi perspectiva, no todos hablan de la muerte, o al menos no como la solemos concebir, como el fin de la vida, valga la redundancia tal vez. Lo interesante de este libro es que empezamos con cuentos como El funeral de un abuelo, que tal vez es la cuestión más natural en la vida. Usualmente vemos morir a nuestros abuelos, pero después pasamos a cuentos como un mesero enamorándose de una niña pequeña, unas mujeres comiéndose las cenizas de alguien que no conocen. Pasamos a cosas incluso más extrañas como el surgimiento de una violadora en serie, así como un cuento que tiene tintes de zoofilia, y honestamente más de un cuento me dejó bastante choqueado. Con sinceridad les digo que son temas bastante escabrosos. Striped Book lo llega a mencionar como humor ácido, y creo que es cierto, porque a pesar de que toca temas tan intensos como por ejemplo niños pensando en el suicidio por haber reprobado un examen, la verdad es que Mónica Brosson tiene esa capacidad de jamás excederse de la raya. Y es curioso decirlo así, porque yo lo llegué a mencionar también con Liliana Bloom en El monstruo pentápodo. Este libro del monstruo pentápodo es una joya del horror, si ustedes quieren verlo así. Es un libro bastante difícil de leer, es un libro que incomoda muchísimo, y que aún así yo creo que Liliana Bloom hace lo propio para jamás excederse y ser lo suficientemente clara para que no quedes indiferente ante un suceso tan horrible como lo es lo que se narra en esa novela. Regresando a Mónica Brosson, ella creo que hace exactamente lo mismo, pero con cuentos que yo creo que sí pueden leer los niños, porque alguien por allí mencionó que podrían ser solamente para jóvenes, pero estas lecturas creo que tendrían que ser guiadas por el hecho de que tal vez un niño, si se acerca a estos libros, quizás no los comprenda del todo. Pero miren, quizás me estoy adelantando. La verdad es que esta colección, Hilo de Aracne, viene de mi casa de estudios, que es la UNAM, y sinceramente, por lo que tengo entendido, por lo que llegué a ver en otros canales de BookTube, esta colección surge con la intención de promover el hábito lector dentro de su población estudiantil. Principalmente, no es de manera exclusiva, pero obviamente al estar editado por la UNAM y ser distribuido por la UNAM, pues su primer público van a ser sus estudiantes. Dicho sea entonces que, en palabras por ejemplo de Antonio Malpica, él menciona que integró algunos elementos de los temarios que hay en las escuelas nacionales preparatoria de México, en donde pues se integran los temas que ellos están viendo en la prepa con sus cuentos.
Yo creo que lo mismo puede hacer Mónica Brosson en este sentido, porque aunque son cuentos que se publicaron durante los 2000 en una colección de Liste, y este dato igual lo saqué de Strike Books, la verdad es que creo que pese a que toque temas tan hórridos, tan incómodos, tan raros, precisamente dan pie a que en espacios educacionales se discutan y tengan pues esta cuestión de meterte la espinita de saber qué onda con este libro, qué onda con el resto de la producción de Mónica Brosson. Miren, con sinceridad yo les puedo decir que no todos los cuentos me encantaron. Hubo un par por allí que dije, honestamente no son la gran cosa desde mi perspectiva como simple y mortal lector, pero hay otros que de plano sí me dejaron muy choqueado. Me encantaría contarles aquí lo que fue mi experiencia con el cuento llamado Todo empezó en el callejón. Este cuento habla básicamente de una niña cumpleañera de 10 años que de mala gana va a comer a un restaurante como forma de celebración para su cumpleaños. Es en este restaurante que esta niña de 10 años y su hermana mayor de casi 20 descubren a un mesero bastante atractivo, a un mesero bastante amable, y que al parecer este mesero empieza a dar señales de sentirse atraído por la niña de 10 años. Situación que de por sí, dicha así, ya es bastante incómoda. Imagínense las descripciones que vienen después. Como les digo, Mónica Brosson jamás excede cierto límite y en realidad no hay algo explícito o algo que podríamos considerar sexual, pero honestamente no hace falta. Lo que sucede en ese cuento sí que incomoda, y se los digo con todas las letras porque este cuento yo lo leí estando en público. Estaba con Laura, mi pareja, y bueno, estábamos en un lugar donde había bastante gente, obviamente con cubrebocas y todas las medidas de seguridad, pero yo estaba muy emocionado con este libro porque le dije, mira, estoy leyendo a Mónica Brosson y pues me está gustando, y este cuento es el tercero de los 14 y los primeros dos que había leído sí tenían relación con la muerte, pero bueno, o sea, realmente no pensé que hubiera algo más incómodo por allí. Entonces comencé a leer este cuento en voz alta y conforme fui avanzando en el texto, no sé por qué no me detuve, pero lo continué, y de hecho llegó un punto en el que Laura me dijo, oye, ¿esto va hacia donde creo que va? Y yo le dije, sí, creo que sí, y lo seguí leyendo, y cuando llegué al final la volteé a ver y los dos nos quedamos con cara de ¿qué acabamos de leer? O en su caso, escuchar. Y fue como de ok, mejor vayamos a hacer otra lectura. Cerramos el libro porque no sabíamos cómo discutir este tema, y de hecho creo que no lo discutimos, pero dejamos de lado la cuestión de Mónica Brosson y después nos pusimos a leer a Clive Barker. Excelente decisión. En fin, la verdad es que, como les comento, este libro no sé exactamente cuál fue la intención de Mónica Brosson porque no he visto su presentación, pero igual se las voy a dejar aquí abajo para que la chequen. Y honestamente, sin saber esto, yo me atrevería a decir que la intención de Mónica Brosson fue entregarnos cuentos muy ácidos, cuentos que incomoden y que de alguna manera reflejen lo que en algunas ocasiones llega a suceder, o en todo caso invertir los papeles de lo que se suele tener como una historia de terror o relacionado por ejemplo con asesinos seriales. Y esto último que dije lo digo específicamente por el cuento de El destino de Marta, en donde Marta se convierte en una violadora serial tras enfrentarse con un asesino serial. Es una situación bastante curiosa, bastante extraña, que sí de alguna forma te hace sonreír, pero eso, te deja muchas cosas en la cabeza y te quedas pensando como de ¿qué acabo de leer? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué diablos? Y no sé, honestamente me encantaría tener la oportunidad de discutir este libro con Mónica Brosson porque, no sé, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y tengo muchas cosas que preguntarle respecto a sus cuentos. Y no solamente de los que le mencioné, sino de todos en general. Y pues bueno, en realidad a forma de conclusión, lo único que les puedo decir es que este libro es bastante fácil de leer porque no es muy extenso, tiene 121 páginas y lo pueden adquirir en línea. A mí me lo mandaron en digital por parte de la UNAM, por lo cual estoy agradecido, pero si quieren adquirirlo, por suerte para todos nosotros, no son libros caros y si no quieres pagar mucho, puedes adquirirlo de forma digital también en la tienda. Y pues bueno, los enlaces para que lo adquieran los voy a dejar aquí abajo para que vayan y los chequen. Esta colección Hilo de Aracne creo que está dando un golpe muy fuerte para
promover el hábito de la lectura, en sus estudiantes. Entonces, pues eso ha sido todo por la reseña del día de hoy. Honestamente, me voy a reservar la calificación para ponérsela en Goodreads porque todavía tengo que procesar todo lo que leí, pero sin dudas es un libro que les recomiendo. Es un libro que se publicó en los años 2000 y 20 años después se vuelve a publicar bajo este sello que es la UNAM y bajo esta colección que es Hilo de Aracne, y por algo tiene que ser, precisamente porque son cuentos excelentes. Entonces, pues no sé si este libro les llame la atención, me encantaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo respecto a los temas que comenté, y vaya que los comenté de manera muy superficial, porque así como hablamos de muerte, de suicidio, de violadoras seriales, también hay, por ejemplo, textos relacionados con asesinos, textos relacionados con un gato pervertido, por no decir otra cosa, y cosas un tanto más bizarras. Creo que sí, en principio es un texto para entretener, pero también te deja pensando. Y sé que me estoy repitiendo, así que encantadísimo, me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Y ahora sí, ya me voy. Pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.